Sí, estamos viviendo como en un mundo surreal. Parecen escenas de películas una detrás de otra, una muy rápido detrás de la otra, a veces una encima de la otra. Y nos preguntamos qué es lo que pasa. ¿Cómo podemos encarar tantas noticias que nos estremecen, la mayoría de ellas? ¿Cómo nos afecta? Es una de las preguntas que yo siempre me hago, porque somos un colectivo, no somos gente aislada. Siempre el que trata de vivir aislado se da con una pared muy fuerte. La realidad es que lo que le pasa a alguien nos afecta a todos. Este asunto de sálvese quien pueda o la salvación es individual, definitivamente ya debemos saber de primera mano que no aplica. Y aunque a veces lo intentamos aislarnos, no saber, no me interesa, no me importa, en realidad todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es importante. Estamos viviendo en un 2025 que yo le llamo salvaje, no sé si usted está de acuerdo conmigo o no. La violencia en Puerto Rico está demasiado literal, notable, rampante. Hemos dado marcha atrás a tantos años de lucha por los derechos humanos. La raza blanca quiere dejarnos saber que es superior a cualquier otra raza, es decir, a cualquiera de nosotros. Los millonarios nos están gobernando. La política y los políticos están haciendo lo que desean y nadie los puede detener. Se está espiritualizando la política y a los políticos y se está hablando de algo hace tiempo que ahora lo vemos más que nunca, un nacionalismo cristiano que entre otras cosas quieren un sentido superior a todo ser humano en el nombre de Dios. Hace pocos años vimos la película The Whale o La ballena, nominada a menos a 3 Óscares. Muy conmovedora por su trama, les exhorto a que la puedan ver, y por el regreso a las pantallas de su protagonista Brendan Fraser. Y una de las frases que más me cautivó de esa película es: ustedes, los cristianos, se creen mejor que las demás personas. Impactante por demás. Y esa película tiene razón de lo que estamos viendo ahora en un sector del mundo entero que nos atañe directamente a cada uno de nosotros en Puerto Rico. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta que cabe es: ¿por qué ocurre esto? ¿Para qué ocurre? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es su finalidad? ¿De quién los cristianos que se creen y tratan a otras personas como si ellos fueran superior y tienen autoridad? ¿De quién lo aprendieron? Porque de Dios no es. En Filipenses capítulo 5 hay uno de los himnos más hermosos que la Biblia puede contener para cada uno de nosotros y sería bueno que lo aprendamos. Algunos pueden decir: yo no tengo memoria, pero saben canciones, novelas, programas, el cuarto tierra, el nombre de los artistas. Pero eso no pasa en Aguada. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 nos enseña: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estará cumpliéndose ese himno en nosotros y a través de nosotros. No hay duda que Filipenses nos pone en perspectiva, según lo acabamos de leer, un conocimiento sobre Dios, y por lo tanto, si nos da conocimiento de Dios, nos da conocimiento de cada uno de nosotros. Juan Calvino, el padre del presbiterianismo, nos enseña: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos, a saber, en el conocimiento que el ser humano debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo o de sí misma. Y concluye Juan Calvino diciendo: sin conocimiento de uno mismo no hay conocimiento de Dios. ¿Tú te conoces bien? Por lo tanto, podemos conocer a Dios.
Si tenemos conocimiento de nosotros, podemos conocer a Dios. ¿Para qué tú y yo necesitamos conocer a Dios? ¿Para qué queremos saber su palabra, su voluntad, sus designios, su corazón? Para la vida. Para cuando digas no sé qué hacer, no sé qué decidir, no sé cómo servir, no sé cómo amar, no sé cómo cumplir con lo que Dios está pidiendo de mí, recordemos que Dios durante 109 años a esta iglesia le ha ofrecido su energía, su inteligencia, su imaginación y su amor. Este es el lema de nuestro 109 aniversario que hemos visto durante todo el mes de febrero, basado en el libro de orden. El libro de orden de la Iglesia Presbiteriana es la segunda parte de nuestra Constitución y está basada en las bases de gobierno presbiteriano, en las formas de gobierno, en un directorio para la adoración y en unas reglas de disciplina eclesiástica. Escogimos este tema basándonos en el libro de orden para, entre otras cosas, afirmar nuestra identidad, no solo como presbiterianos, sino como cristianos y como parte del pueblo global y mundial de Dios. El lema está basado en una pregunta que vimos al inicio del culto. Usted ya se sabe el lema de memoria porque ya cumplimos un mes. Dice así al inicio del culto: orará por el pueblo y buscará servirlo con energía, inteligencia, imaginación y amor. Y esta es la cita del libro de orden en la forma de adoración o en el directorio para la adoración W.4040. Orar y servir a Dios y al pueblo de Dios con energía, inteligencia, imaginación y amor es una sugerencia que nos hace la Iglesia Presbiteriana desde la cual servimos al Señor y a la cual pertenecemos y de donde ejecutamos nuestra fe, porque se espera y se exhorta que cada uno de nosotros oremos y sirvamos al pueblo de Dios y a Dios con energía, inteligencia, imaginación y amor. Quienes lo escribieron deben saber de primera mano, antes de escribirlo y exhortarnos a que nosotros oremos y sirvamos al pueblo de Dios de esa manera, que da buen resultado. Que usar la energía, la inteligencia, la imaginación y el amor debe dar buen resultado. Orar y servir al pueblo de Dios es lo mismo que servir a Dios. Por eso usted me ha escuchado y me escuchará todas las veces que quiera escucharme decir que yo no soy partidaria de aquella gente que dice: yo voy a la iglesia solo por Dios. Pero cuando llegan, lo primero que te dicen: ay, el pelo, ay, qué linda, y los zapatos, y solo vienen por Dios. Aquel, fulano, el otro, la otra. Pero eso tampoco pasa en Aguada. Orar y servir a Dios puede manifestarse de distintas maneras, desde distintos contextos. Lo que sí estamos seguros es que nos corresponde a todos los que pertenecemos al pueblo de Dios. Esto no le toca solamente a unos pocos, no es para unos líderes, no es para el comité de programa, diáconos, ancianos o ministros únicamente. Todo el pueblo de Dios está llamado por Dios mismo a orar y servir con energía, inteligencia, imaginación y amor. Y nosotros estamos llamados a servir a Dios porque queremos responder al acto de gracia que Dios a través de Jesucristo nos ha hecho. Y es salvar nuestra vida del pecado y del castigo eterno. Es darnos una nueva vida. Es que Jesucristo haya muerto en la cruz por nosotros y haya resucitado para que tú y yo también resucitemos en Cristo de la muerte que este mundo nos quiere asegurar a todos nosotros. El Señor hizo eso sin esperar nada a cambio. Por lo tanto, nuestra gratitud debe ser nuestra respuesta a la fidelidad de Dios en fidelidad a Dios. Porque Dios es fiel y nunca ha dejado ni dejará de ser fiel. Por lo tanto, amados hermanos y hermanas, nuestra respuesta a Dios en todo lo que somos y hagamos, dice la Biblia, que en todo lo que somos y hagamos respondamos a Dios. Y siempre yo me pregunto, ¿yo responderé a Dios con la misma fidelidad que Dios tiene para mí? Puedo llevar toda mi vida en la iglesia, los años que me falten. Puedo hacer y deshacer, puedo vivir los 7 días, las 24 horas aquí y nada pagará lo que Dios ha hecho por mí. Nada pagará lo que Dios hace por cada uno de nosotros y de nosotras.
nada nunca será suficiente para que nosotros podamos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. A través de la seguridad del perdón, en 1 de Samuel vimos una historia que, aunque de guerra, el pueblo tuvo que luchar como tú y yo tenemos que luchar todos los días por algo o por alguien, aún por vivir. El pueblo no podía caer a manos de los enemigos. Hoy día ese pueblo se comporta como enemigo. ¡Qué pena tan grande! Se les olvidó que tenían que vencer el mal y no ser vencidos por el mal. Hoy día el pueblo de Israel se le ha olvidado que necesitan ser liberados para libertar. Y todo en nombre de Dios, avalados por otros que se creen superiores y trabajan en nombre de Dios. Cuando Dios los ayudó y fueron liberados, su líder Samuel puso una piedra, porque sin duda la piedra era el testimonio de la firmeza, de la fidelidad y del trabajo de Dios. Hasta aquí Dios los había ayudado. Y nuestra vida es la mejor piedra que tú y yo tenemos como testimonio de la firmeza de Dios en nuestras vidas. De modo que hoy, domingo 23 de febrero, podamos afirmar, hasta aquí Dios nos ha ayudado, y mañana lunes, cuando nos levantemos, también podamos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios nos ha ayudado de muchas maneras. Y una de las maneras que hemos destacado este mes es que Dios nos ha ayudado con energía, inteligencia, imaginación y amor. Y ese es el testimonio que hemos dado en Aguada por 109 años para la gloria del Señor. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. La pregunta que sirve de lema para nuestro aniversario es la 8ª pregunta de una serie de ellas que se le hacen a los ministros cuando somos ordenados y ordenadas. Así que el 4 de agosto del 2000 en aquel edificio a mí me hicieron esas preguntas y yo respondí sí. A los ancianos y ancianas gobernantes se les hicieron esas preguntas. Si usted no las recuerda y fue bajo mi pastorado, posiblemente yo por tiempo le hago un shortcut, pero están ahí para ustedes. A los diáconos y diaconisas también. Pero en esta ocasión la iglesia, el consistorio ha querido extender esta pregunta a todos nosotros. Seas o no anciano y anciana gobernante, seas o no ministro o ministra, seas o no diácono y diaconisa. Porque el pueblo le sirve al pueblo. Así que si tenemos y necesitamos energía, inteligencia, imaginación y amor para servir al pueblo de Dios, eso le corresponde al mismo pueblo hacerlo. ¿Habrá un sí de parte tuya para Dios? Las preguntas son las siguientes. No quiero que nadie se me aburra. Quiero que escuche. Quiero que internalice. Quiero que Dios te hable. ¿Confías en Jesucristo como Salvador? ¿Lo reconoces como Señor de todo y cabeza de la iglesia? Y mediante Él crees en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acepta que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son por el Espíritu Santo el testimonio único y autorizado de Jesucristo en la Iglesia Universal y la palabra de Dios para usted. Recibe y adopta sinceramente los principios esenciales de la fe reformada, tal y como se expresan en las confesiones de nuestra iglesia, como exposiciones auténticas y fiables de lo que las Escrituras nos llevan a creer y hacer, y se dejará instruir y guiar por esas confesiones mientras dirige al pueblo de Dios. Cumplirá su ministerio en obediencia a Jesucristo bajo la autoridad de las Escrituras y con la guía continua de nuestras confesiones. Se dejará regir por el gobierno de nuestra iglesia y se sujetará a su disciplina. Entablará amistad con sus colegas en el ministerio, trabajando en conjunto, con sujeción al ordenamiento de la palabra y el Espíritu de Dios. Buscará seguir al Señor Jesucristo en su vida personal, amará a sus semejantes y trabajará por la reconciliación del mundo. Promete promover la paz, la unidad y la pureza de la iglesia. Orará por el pueblo y buscará servirlo con energía, inteligencia, imaginación y amor. A Jesucristo se le dice que sí, porque Él siempre nos ha dicho que sí. Dice 2 de Corintios en el 1 capítulo, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas del Señor Jesús en Él son sí y amén, por medio tuyo y mío, para la gloria del Señor. Sin embargo, en este siglo mucha gente te dice, aprende a decir no.
Eso te va a dar empoderamiento para que salgas de tu zona de confort. Tú eres la prioridad, eres lo más importante, eres el centro del universo. No hagas por nadie si alguien no hizo por ti. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y eso lo vemos en las redes, lo vemos en los coaching, lo oímos en los psicólogos de patio que hay en este país, porque este país es experto en todo. Si hay un caso criminal, somos abogados los mejores. Y así por el estilo, somos expertos en Miss Universe, somos expertos en absolutamente todo. Hasta en psicología somos expertos aunque no tengamos ni nada del grado. ¿Dónde están esas palabras en la Biblia? Así no es. Así no es. No, no y no. Por el contrario, la Biblia nos dice cosas que a ti y a mí nos incomodan aún cuando las haya dicho Jesús. Amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. A todo el que te pida, dale, y a quien se lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Palabras escandalosas y risibles. Le fallamos constantemente, le faltamos siempre, las editamos de la Biblia y hasta pudiéramos arrancar las páginas de la Biblia con tal de no cumplirlas. De hecho, cada vez que hacemos lo contrario a lo que dijo Jesús, realmente hacemos nada a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces tú y yo, hermanos y hermanas, tomamos la Biblia cual martillo que le parte la vida a otro en vez de partir la roca en dos y le citamos versos bíblicos porque están en pecado y se olvidan que nosotros también pecamos cuando no ponemos en función lo que Jesús nos dice? Pecamos no solamente por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer. Amen a sus enemigos. Hagamos bien a quienes nos odian. Bendigamos a quienes nos maldicen, oremos por quienes nos calumnian. Si alguno nos golpea en una mejilla, presentémosle también la otra. Si alguien nos quita la capa, dejemos que se lleve también la túnica. A todo el que nos pida vamos a darle, y a quien se lleve lo que es de nosotros, no le pidas que te lo devuelva. A eso le decimos que no. Y no conforme con esto, Jesús dice, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. A todo el que te pida, dale, y a quien le lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. ¿Cómo decir sí a todo esto cuando estamos haciendo lo contrario? Cuando la sociedad puertorriqueña está respondiendo a todo con violencia, desde microagresiones hasta macroagresiones, y eso nos incluye a todos nosotros. No, es que me saca el monstruo, esa es la frase que más nos gusta. ¿Qué monstruo? ¿Qué monstruo? ¿Cuál es el monstruo? Explícame cuál es el monstruo. Porque si algo nos tienen que sacar es a Jesucristo, y Jesucristo monstruo no es. ¿O sí? Martín Lutero, el padre de la Reforma, nos enseña lo siguiente. Si Jesús hubiera actuado como nosotros, ¿quién hubiera podido salvarse? Si Jesús hubiera actuado como nosotros, ¿quién hubiera podido salvarse? Por eso Jesús es el único Salvador. Pero sus palabras siguen vigentes desde siempre y para siempre. Lo que acabamos de leer forma parte de Lucas 6, un sermón que Jesús dio en el llano. Es lo mismo en la montaña que en el llano. Lucas es el evangelio de los gentiles, y lo que el escritor sagrado, que es el mismo autor de los Hechos, quería dejarle demostrar al pueblo de Dios es que los que no eran judíos también se salvaban, es decir, blancos, no blancos, gordos, mujeres, hombres con diversidad de género, diversidad funcional. La gente se salva por gracia, no por méritos. Así que el llamado que hace Lucas, Jesús, a través del escritor sagrado en este evangelio es a que aprendamos a vivir como pueblo de Dios.
Si nos llamamos cristianos hay que aprender a vivir como cristianos. Si nos decimos pueblo de Dios hay que aprender a vivir como pueblo de Dios. Y nuestro ejemplo y nuestro camino a seguir siempre ha sido y seguirá siendo Jesucristo. ¿Acaso aquí no cantamos somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Pues así tenemos que vivir. ¿Acaso Jesús nos dijo busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás les será añadido? Pues así es que tenemos que vivir. Y en Lucas capítulo 6 acabamos de escuchar a Jesús decir, a ustedes los que me escuchan les digo. Estas palabras fuertes de Jesús estaban dirigidas a los que le escuchaban. Quiere decir, y Jesús sabía de primera mano que hay gente que no le escucha. Cuando la Biblia nos habla de escuchar, nos habla de obedecer. Y cuando usted escucha, usted recibe una información, usted la internaliza, usted la aprende. ¿Y qué hace con ella? Se supone que vivamos como lo que dijimos hace un momento, como una comunidad de Ebenezer, que si Dios te ha ayudado a ti, tú compartas ayuda. Es lo que Jesús nos está diciendo, si yo te ayudo, tú ayudas. En Lucas precisamente encontramos una serie de parábolas hermosas que las sabemos de memoria y nos encantan. Por ejemplo, vayamos al capítulo 15 del trío de parábolas. Jesús es el buen pastor que dejó su vida y dejó 99 ovejas con tal de buscarte a ti. Esa historia cobra sentido cuando la única perdida eres tú. Si eres de las 99, olvídate de la una que está perdida. ¿Así hacemos o no? Jesús dice, si yo hago eso por ti, tú lo haces por los demás. Seamos como aquella mujer que llamó a la fiesta barriendo hasta debajo de la alfombra cuando encontraron la moneda perdida. O seamos como el padre amoroso que se quedó en la ventana esperando al hijo sin preguntas, sin reclamos y sin entrometimientos en su vida personal. Eso es orar y servir al pueblo con energía, inteligencia, imaginación y amor. Pero mientras tratemos de que Dios y yo voy a la iglesia por Dios y me olvido de los demás, con mi familia no te metas y esto es solamente un asunto mío y de mi familia, entonces, hermanos y hermanas, se nos va a hacer muy difícil tener un Puerto Rico que necesita ser rescatado por Dios y a través de nosotros también. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, nos dice Jesús en Lucas. Porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. En esta perspectiva incómoda, doblemente incómoda, Jesús nos está diciendo que la Biblia se lee y se vive en clave de gente. Si queremos ser una iglesia de vanguardia, que realmente honre el nombre de Dios, y la iglesia presbiteriana en la cual yo me honro ser pastora, hay que servir a Dios con energía, inteligencia, imaginación y amor. Y se necesita muchísima para poder hacer cumplir estas palabras fuertes y duras y difíciles que Jesús nos está dando hoy. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Por lo tanto, sean compasivos como también su Padre es compasivo. Esta iglesia es compasiva, pero siempre hay mucho que aprender. Esto es una escuela. Si somos compasivos entre nosotros, cuando salgamos por estas puertas, aprenderemos a ser compasivos aún con el que no conocemos. Pero esto es una escuela porque aquí hay gente que usted no conoce. Y eso que somos como, ¿cuántos? 125. ¿Cuántos somos, Liberato? 130 y ¿cuánto? 31. Somos una iglesia diferente, somos una iglesia especial, somos una iglesia bonita, somos una iglesia buena, somos una iglesia viva, somos una iglesia alegre. Somos una iglesia comprometida. Yo me siento tan orgullosa de mi iglesia y lo digo donde quiera que esté. Podré darle palos desde el sermón, pero eso usted no me lo toma en cuenta. Ya ustedes dijeron que yo soy bien bonita y todas esas cosas y yo me lo creí.
pero la realidad es que yo me siento muy honrada en ser su pastora. Aquí los méritos los tiene Cristo, porque esto es pura gracia. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y yo le pido a Dios hoy que nos permita cumplir 109 años más. Mínimo. Yo no sé si vamos a estar aquí en 109 años. Lo que sí yo estoy segura es que vamos a ser una iglesia bienaventurada, dichosa y feliz, como Jesús le decía a la gente en este sermón del llano, según leíamos el domingo pasado y como gran parte de este escenario que estamos viendo hoy. Aún en medio de las circunstancias más difíciles, porque esta iglesia ha pasado historias difíciles, esta iglesia ha pasado momentos duros, esta iglesia fue levantada de la nada, esta iglesia en algún momento tuvo una división, esta iglesia ha tenido cambios, esta iglesia es un cuerpo en movimiento y vivo por la gracia de Dios. Y aún en medio de cualquier circunstancia difícil, buena, menos buena, con mucho dinero o con poco, somos una iglesia reformada, siempre reformándose por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin dejar de recordar y vivir la gran verdad que detrás de la cruz viene la resurrección. No nos quedamos en la cruz está vacía porque somos una iglesia viva que responde al Cristo resucitado. El teólogo Dietrich Bonhoeffer nos enseña lo siguiente: aquel que ha experimentado, aunque sea una sola vez, la misericordia de Dios en su vida, en adelante no desea más que una cosa: servir a los otros, aunque sea una sola vez. Ya no le atrae el papel pretencioso del juez, sino que desea encontrarse entre los pobres y humildes, allí donde Dios lo ha encontrado. Unánimes entre vosotros, no sean altivos, sino acomodados a los humildes. Y esta debería ser nuestra convicción de vida que refleja a Jesús. Por eso yo no quiero dejarme engañar por los partidos políticos de aquí o de allá que me enseñan lo contrario a la palabra de Dios. No importa el color que tenga. Si es contrario a Jesucristo, no es posible que me estén diciendo y haciendo leyes contrarias al bienestar humano. ¿Por qué lo hacen? ¿En nombre de qué poder? ¿En nombre de qué dinero? La autoridad se la dio el que votó por ellos o por ellas. Así que tenemos 4 años dolorosos que ya estamos viviendo para aprender y reaprender qué tenemos que hacer. Y si alguien trata de espiritualizar ese asunto, hágalo como manda. Porque yo no puedo entender a los cristianos que le están poniendo coronas a hombres y a mujeres cuando no les pertenece. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Y estas palabras de Jesús son nuestra vida misma. Jesús es el Dios encarnado y apalabrado para que nuestra realidad todos los días nosotros recordemos quién es Dios y cuál es el evangelio al cual hemos sido llamados, cuál es el reino, quién es el rey. Y que nunca lo confundamos ni lo olvidemos. Es tiempo de saber dónde tienen que estar puestas nuestras lealtades. Y es un llamado claro, contundente y directo a la iglesia a que aprenda a vivir en sociedad. Y como dice uno de los grandes fines de la iglesia presbiteriana en el mismo libro de orden que estamos citando, con justicia social. Porque hay iglesias que te van a decir, eso no es de Dios. Y eso es una gran mentira. Esa mentira no es de Dios. Hoy día, más que nunca, amada iglesia, necesitamos aprender a vivir con la energía de Dios, con la inteligencia de Dios, con la imaginación de Dios y con el amor de Dios en nuestras vidas. Hoy más que nunca necesitamos aprender a orar y a servir a Dios y a su pueblo con energía, inteligencia, imaginación y amor. Difícil, sí. Imposible, no. No quiero también, pero Jesús nos llama a que le digamos que sí, porque Él siempre nos ha dicho que sí. ¿No sabemos cómo? Posiblemente no sabemos. Yo no sabía lo que me estaba metiendo cuando le dije que sí de ser pastora. Claro que no sabía. A lo mejor sí lo sé, le hubiera dicho que no. Deja ver. La energía, la inteligencia, la imaginación y el amor son fuerzas renovadas. Es hacer las cosas de buena gana como para el Señor, como dice la Biblia.
ser intencionales, es hacerlas con fe, con sabiduría, con creatividad, soñando y no dejar de soñar nunca, porque los sueños son de Dios. Es con esperanza y por supuesto con la mayor de las virtudes, que es el amor. Haciendo esto, amada iglesia, Jesús nos dijo que sí, que tendremos recompensa. Nosotros no hacemos nada esperando nada a cambio, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero como Jesús la ofrece, yo la quiero. Jesús dijo: den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante. Y esto se refiere al trigo, porque con la misma medida con que ustedes midan serán medidas. Hoy, al salir de este culto, vamos a tener bizcocho y helado, porque estamos de aniversario. Y aquellos que hemos ido a la heladería de Lili y su familia, sabemos, allí en los chinos, en los Rex, Lili, tú estás aquí hoy, que cuando usted pide un vasito, ellos te lo llenan lo más que pueda y uno se queda maravillado, ¿cómo cabe tanto ahí? ¿Qué ellos hacen? Yo no sé, yo quisiera ese training de esa heladería. Entonces yo voy humildemente y por el asunto del azúcar voy y pido el vasito más pequeño, que este no es. Este no es, esto es representativo de ese. Y yo le digo: vete, Willy, pídeme tú para yo no tener que bajarme. Uno, el más pequeñito de maní. Un día se lo pedí a Melba y le dio tanta pena de tan pequeñito que me trajo uno más grande. Olvídate del azúcar. Entonces, si esto es una buena medida, apretada, remecida y desbordante como ellos hacen con el helado, ¿cuánto más esta? Den a los demás y ustedes también recibirán. Así que ese helado que me están llenando a mí es para que yo lo comparta, aunque yo no lo quiera compartir con nadie. Yo tendré una mano y quien se lleve estos bowl oil puede estar seguro de que puedo perder los puntos, pero no se los va a llevar. Entonces, cuando yo voy a mi familia en Aguadilla y quiero llevarle uno de maíz con canela, y esas muchachas siguen echando en aquel bowl. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo, aunque se la haya agitado y apretado al máximo. Siempre se rebosará, es decir, dará para todo el mundo. Porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios les volverá a medir a ustedes. Agustín de Hipona dijo: aquí ya no se nos impone ninguna medida de amor, ya que la medida es amar sin medida. No hay pues que temer que nos excedamos en amar de más a nuestro Señor. Hay que temer amarle de menos. Así que yo no quiero menos helado, yo quiero más helado. Yo quiero más harina, yo quiero más bendiciones, yo quiero más energía, más inteligencia, más imaginación, más amor. Porque al fin de cuentas nuestra recompensa se llama Jesucristo el Señor. Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante hasta que quepa. Porque con la medida con que midan a otros se les medirá a ustedes. Sí. Dios sin medida nos ha dado amor, inteligencia, imaginación y energía. Si Él nos ha dado tanto, cuando nos pregunten una y otra vez, respondamos: sí, oraré por el pueblo de Dios. Sí, serviré a Dios y a su pueblo. Sí, sostendré al pueblo de Dios con amor, con energía, inteligencia y mucha imaginación. Que así sea. Gracias, Dios, lo logramos.
A pesar de las enfermedades lo logramos, a pesar de los obstáculos y los dolores lo logramos. La gloria es para ti. Que tu palabra se grave muy profundamente en nuestra mente y corazón, y por más incómoda o difícil que sea. Enséñanos, Jesucristo, con tu humildad y tu señorío, con tu favor, tu gracia y tu salvación, a que respondamos con un sí siempre a ti. En el nombre del único que tiene mérito, Jesucristo el Señor. Para tu gloria y nuestra bendición, que así sea. Amén. Amén.